bonita de Querétaro, Tampico, San Luis e Hidalgo, sí señor, ¡Jujuya! No te canses, compadre. Huanicán, Nancy Jiménez García, Xcujmanan la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, Akit Xalac Cachiquín Papantla y Naxupulataman, Huanicán, Casablanca. Mi papá, como él vivió muy de cerca esto de la discriminación, pues siempre les dijeron no, que el totonaco no sirve o no. Akit Huanicán, Nancy Jiménez García, Xcujmanan la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, Akit Xalac Cachiquín Papantla y Naxupulataman, Huanicán, Casablanca. Mi papá, como él vivió muy de cerca esto de la discriminación, pues siempre les dijeron no, que el totonaco no sirve o no servía, ¿no? En ese momento, que para qué lo iban a hablar, que si se querían ir a la ciudad nadie los iba a entender, nadie les iba a poder dar trabajo, pues no iban a poder sobresalir, le llaman allá, ¿no? Y él decía, no, hija, es que para qué te voy a enseñar, porque si te enseño no vas a poder, si te quieres ir después a estudiar, no te van a aceptar en las escuelas, no te van a dar trabajo. Y pues desafortunadamente me tocó esa etapa de que pues no habláramos o no nos enseñaba él en totonaco, ¿no? Me vine para acá a estudiar y llegaba yo y le decía, dime palabras en totonaco, ¿no? Dime palabras en totonaco. Y luego me decía, ¿para qué las quieres saber, hija? No, es que fíjese papá, que esto y que el otro allá en la escuela nos piden palabras en totonaco. Dice, ¿a poco? Sí, y él se sorprendió porque le dije, pa, ¿qué crees? Estoy estudiando totonaco. Sí, como que siempre ha sido un gran reto porque pues veo esa importancia que tiene ahorita, ¿no? Y yo me quedo pues en la limitante de que no puedo pues hablarlo fluidamente, y a los hablantes y no hablantes les diría que pues que todos, que no dejemos de hablar nuestras lenguas, que no dejemos de al lado todo ese conocimiento, esa sabiduría. Kachpatpat kintapuankan, nitulaksputma kintachuenkan. Porque escuchar y aprender la sabiduría de las abuelas y abuelos nos permite conocer la vida y el mundo de los pueblos originarios. Bienvenidas y bienvenidos. Soy su amigo Victoriano de la Cruz. Les presento la sección Kunayi, retoño, el reverdecer de la palabra. Tanticheme chantenek, talsi utenal aniuknal, hachana jaulab neshkakoyolich, alan kiyele hadnin. Ahatzig in ukin salanchamelom, utonal abanholnach, an mimblatzig in kukumialan inik avalanholnach,
ani Zahautal, an Inixik, Intajalanjol, ani Uchonsik, Junkutulbok, Avalanchemelo, ani Avalanchabal, Banjolnach, Uboliamnich, Estalinumsan Antiocop, ani Ikbayalanjol, y Hintzal Tingwich, Tam, Ukale Bankima Banchemelom, Kinkapu Tu o Iyu, Taman Tene Kachemech, Estalinjunalingwich. Cuando muere un huasteco, algunos ríen y lloran. Esa persona se va a descansar al cielo. Mientras la familia llora al muerto, se preparan para el sepelio. Las mujeres visten al hombre para el entierro. Y temprano los hombres hacen la fosa mientras toma un trago de caña por el difunto y el lugar. En el sepelio un rezo de despedida. Todos echan copal y bendicen al difunto dejando flores. Luego van a casa del difunto a comer tamales y atole. Cuando un huasteco muere, todos tienen flores. Kunayi, retoño, el reverdecer del... Asmogyao bachuani kilisanka, junkan radio más, vale, echech bachuani ukshubilanao, chavai kalaktatol polog, laktachubin polog, bachu alat bachu quintalajaunin año temin tachal, ashanta an cobalch bachu, la Universidad Veracruzana, cobalch bachu yuntelet ukshuntonatic, anich kalin pelach bintan, katsayao bachu yutelajpute epelei ani hulchan. Bueno, pues continuamos con ustedes ya a las 12:13, con gusto el saludo para quienes nos escuchan a través de la página oficial de Radio Más en www.radio más. Ahí el saludo para ustedes quienes nos dejan acompañarles en esta hora. Con gusto a Bautista Hernández que nos escucha en Minneapolis, en Minnesota nos dice, así que el saludo con mucho cariño para ti, mi estimado. Esperemos que estés muy bien, disfrutando como siempre de la programación de Radio Más, como les decía hace ratito, www.radiomás.mx, y quienes nos escuchan a través de las páginas oficiales de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, también les damos la más cordial bienvenida y el saludo para ustedes en Facebook y en YouTube, por supuesto, quienes nos siguen a través de estos canales. Bueno, pues les comentaba hace un ratito que nos da muchísimo gusto que en estos tiempos, febrero ya se está despidiendo, sin embargo nos deja muchas cosas abiertas, y les comentaba tanto los carnavales, una parte en las regiones, sobre todo en la región huasteca veracruzana, pero también en otros lados suceden cosas, y bueno, pues para quienes van pues ya avanzando en la escuela de nivel media superior y quieren continuar con sus estudios, así que les pedimos que guarden pues mucha atención, porque hoy vienen y nos acompañan ya en este momento algunos compañeros docentes, una parte de la comunidad académica de la Universidad Veracruzana con sede Jalapa. Entonces, pues le damos la más cordial bienvenida a nuestra queridísima, la doctora Lourdes Budar Jiménez, que es docente, investigadora de tiempo completo en la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, miembro también de la Sociedad Americana de Arqueología. Así que bienvenida, Tlamachtiani, doctora Lourdes, ¿cómo está? Muy bien, Inocencio, muchísimas gracias por esta invitación, y también pues un saludo grande a las personas que nos escuchan del otro lado de los micrófonos. Malakpuchunch, gracias por estar, por visitar también su programa. Y de este lado tenemos al maestro Gibran Becerra Álvarez, hablante de la lengua náhuatl del sur, me dicen, y bueno, pues también docente en la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana aquí en Jalapa. Maestro Piali, ¿cómo está? Andesic, Ascamatic Caniguala, Juan Palsi Nieto, Nieto, no, na mech, muchas gracias por la invitación, y vamos a hablar un poco sobre nuestro quehacer y sobre la convocatoria del UV. Bienvenido, qué gusto tenerlos por acá, y más gusto nos da porque pues la máxima casa de estudios de nuestro estado de Veracruz pues visita este programa, Quintapuancán y Tolaxputma Quintachuhuincán, y también pues las instalaciones de Radio Más. Nos da muchísimo gusto
qué bueno que andan por acá y que y además nos traen cosas muy bonitas, cosas que sin duda es de interés para la juventud o para la sociedad en general. Y pues una universidad como es la Universidad Veracruzana, que ha cumplido ya en 80 años el año pasado, ¿no? De formar pues a las distintas sociedades, ¿no? Entonces, pues eso dice mucho, ¿no? Y además hay siempre cosas que ofrece. ¿Qué nos cuentan de esta trayectoria que lleva la UB? Como Ay, la conocemos? Inocencio, pues la verdad es que, como bien lo mencionas, no nada más son 80 años que cumple la Universidad Veracruzana, sino que son 80 años de compromiso con la sociedad veracruzana de parte de nuestra institución, que gente visionaria tuvo a bien crear hace tanto tiempo. Y una responsabilidad grande para las diferentes generaciones que hemos estado pues trabajando, ¿no? Hombro a hombro en la universidad para con la sociedad, ¿no? Y bueno, pues nosotros tenemos el orgullo, ¿no? De pertenecer a la Facultad de Antropología, que es una entidad que pronto cumplirá 60 años. Tenemos casi 60 años de trabajar en diferentes lugares de Veracruz y de la República a través de nuestros egresados, porque eso es bien lindo. En casi todos los estados y en muchos países tenemos gente de la Facultad de Antropología trabajando y viendo por el bien común. Maestro Gibran, ¿qué nos llevó de tantas facultades, áreas que tiene o entidades tiene la Universidad Veracruzana? ¿Qué nos llevó a la Facultad de Antropología? Bueno, puedo hablar de mi experiencia porque yo fui estudiante de la facultad, Adelante. de la universidad, y después ya del tiempo he trabajado aquí también. Pero cuando yo era joven estaba decidiendo qué estudiar y tuve varias opciones, como usted dice, ¿no? Hay varias opciones en México, afortunadamente, de universidades públicas, pero una de las principales diferencias que es lo que me enamoró de la Universidad Veracruzana, es que cuando yo llegué a los salones, a las aulas, a mis clases iniciales, descubrí que había una gran diversidad, ¿no? Que en el mismo salón había gente que venía del norte, del sur, había gente que hablaba otros idiomas, había gente de varias partes de México, ¿no? Con varias tradiciones. Y en las otras universidades a las que yo había acudido como a investigar, que me llamaba la atención, eran más compactas, más homogéneas. Pero aquí en la UB tenemos precisamente la gran fortaleza de la diversidad, porque en un mismo espacio podemos convivir gente que viene del norte, que viene del sur, que habla español, que habla náhuatl, que habla muchos idiomas. Entonces creo que esa es una de las grandes fortalezas. Buenísimo. ¿Y qué sentías que tú, hablante de la lengua náhuatl, y que encontrabas esta diversidad, qué pasaba por nuestra mente, nuestro corazón? Bueno, esto también es interesante. Yo vengo en realidad de la Sierra Norte de Puebla, soy hablante de Cuetzalan. Y históricamente la lengua indígena, la lengua náhuatl, siempre ha sido una lengua secundaria en los ámbitos de estudio, ¿no? Entre toda la primaria, la secundaria, el bachillerato, siempre se relega y no hay un aprendizaje de primera mano parte de la lengua. Pero aquí en la universidad descubrí que aquello que yo durante mucho tiempo había sido un impedimento para aprender cosas, aquí en la universidad se convertía en un factor que me potenciaba para comprender muchas otras perspectivas, ¿no? De mis maestros, de las aulas, de los contenidos. Entonces yo creo que la gente que viene de un pueblo indígena, la gente que habla otro idioma diferente al español, tiene no solamente una oportunidad, sino una ventaja para aprender y para enseñar a los demás otras formas de ver la realidad. Eso es bien importante lo que está comentando el compañero, el maestro Gibran, sobre todo desde la experiencia, ¿no? Que sin duda pues pasan a muchos con este proceso, ¿no? Doctora Budar, ¿qué se siente tener compañeros, dar clases, porque entiendo que son docentes, y visitar a las regiones, conocer
justamente y descubrir pues lo que tienen los diferentes territorios? Bueno, para mí ha sido una experiencia súper enriquecedora porque al igual que Gibran, cuando yo llegué a la universidad, no, bueno, sí, estudié también en la UB y también viví esta diversidad de compañeros de muchas regiones, pero cuando yo regresé a dar clases después de haberme ido muchos años, me di cuenta de esta diversidad, la vi de otra manera, ¿no? Ya de una manera más adulta, y la viví junto con ellos. Fíjate que era muy enriquecedor tener en mi proyecto de investigación jóvenes que venían, como Gibran, ¿no? De Cuetzalan, de la Sierra de Puebla. No era el único, había varios. Mucha gente que viene de Oaxaca, del Istmo, de Guerrero, incluso de Yucatán, de Veracruz, pues ni se diga. Y teníamos muchas, y hasta la fecha todavía hay muchos jóvenes que llegan de diferentes regiones de México a estudiar, y a mí me toca ver el proceso de cómo se van empoderando y cómo van cada vez sintiéndose más orgullosos de su identidad y comienzan a utilizar los recursos, la gran, ¿no? Fortaleza de poder hablar una lengua originaria, conocer el terreno, conocer las regiones, cómo se van empoderando y de verdad acaban siendo grandes arqueólogos y acaban siendo grandes antropólogos y lingüistas, grandes antropólogos históricos. Entonces, para mí eso, pues no hay nada más hermoso que ver cómo nos vamos transformando y cómo las personas que nosotros vemos cuando son muy jóvenes, de repente ya egresados, ¿no? Dando conferencias, trabajando en lugares importantes y haciendo cosas que benefician a sus comunidades, es de verdad súper enriquecedor y confortante, ¿no? Porque quiere decir que de alguna manera trabajar conjunto, colaborar con ellos, es en doble sentido y crecen ellos y crece uno también como docente, ¿no? Sin duda. Toda esta experiencia que traen desde sus regiones, que en estos tiempos hay un reconocimiento bastante importante, que ya no se queda como relegado, y la suma de este conocimiento que nos están comentando, toda la experiencia que se va acumulando con esta gran diversidad que se van encontrando, pues hace que nuestro caminar fluya y vayamos descubriendo más cosas, ¿no? Eso es lo que nos ofrece entonces esta entidad de la antropología en la UB. ¿Qué más podríamos Pues experimentar? es una entidad, es una facultad que tiene cabida para todas y todos, ¿no? Hay diferentes líneas de investigación. En la facultad tenemos 4 programas educativos de licenciatura, que es la antropología lingüística, antropología histórica, antropología social y arqueología. Cabe mencionar, Inocencio, que 2 de estos programas son únicos a nivel nacional. La antropología lingüística y la antropología histórica, tal como se dan en nuestra universidad, son únicas. No hay otro programa igual en todo México. Eso es importante. Sí, súper importante. ¿No? Sí, es muy importante decirlo, sobre todo por el enfoque que tiene la antropología lingüística en nuestra facultad, que tiene que ver más con con el estudio interdisciplinario de cómo el lenguaje impacta en la vida social y cultural, y bueno, para comprender un rol, como la condición y como resultado del entendimiento de la interacción social, ¿no? Cómo el lenguaje es importante para esto, y bueno, analiza la diversidad lingüística de las sociedades humanas, ¿no? Observando, explicando, analizando, interpretando los usos del lenguaje, o sea, los diferentes usos del lenguaje, dentro de un contexto particular que es el cultural, ¿no? Y pues obviamente se compara con otros. En fin, el trabajo, yo no soy lingüista, no soy experta, sí. pero el trabajo que hacen mis compañeros es de verdad muy, muy impresionante, ¿no? Cuando tenemos estas
reuniones interdisciplinarias con ellos, de verdad uno se queda con la boca abierta de las cosas que hacen y bueno, pues mucha admiración, ¿no? Para mis compañeros, sí. Y por otro lado está la antropología histórica, que bueno, este programa es digamos, el más joven, pero ya no tan joven, ya tiene muchos años y muchos reconocimientos, que aborda más el estudio de las formas de la vida humana a lo largo del tiempo y observa cómo éstas se van transformando en prácticas sociales, en comportamientos y conductas cargadas de significado y enriquecen el patrimonio, ¿no? O sea, cómo se va generando todo esto en el enriquecimiento del patrimonio cultural y bueno, cómo se refleja en el desarrollo de las instituciones, de las costumbres, de las técnicas, de la cotidianidad. Entonces, bueno, pues tampoco soy experta en eso, pero mis compañeros también, ¿no? Hacen unos trabajos impresionantes y yo veo cómo se vinculan, porque esto es algo que tiene la Universidad Veracruzana que vale la pena mucho decirlo. Las 4 carreras de licenciatura nos vinculamos con diferentes comunidades, con diferentes incluso regiones, más allá de Veracruz, y se hacen trabajos muy, muy, muy lindos. Recientemente, te platico rápidamente, recientemente unos compañeros de histórica, en colaboración con compañeros de social y lingüística también, hicieron un trabajo y no voy a ahondar en el trabajo, pero era un trabajo con una comunidad en particular, los que hacían pulque, y los resultados del trabajo, pues salió un libro muy interesante, pero los derechos se los cedieron a la comunidad. Entonces, eso para mí es de verdad como algo, un ejemplo, ¿no? De algo muy importante. Aquí nada más hago hincapié porque yo creo que son tiempos en que haya un reconocimiento importante. Seguro. De que todo este trabajo que parte de lo que realiza el mundo académico, pues es gracias al conocimiento de las propias comunidades, ¿no? Que haya un reconocimiento y que tenga la comunidad una autoría, eso es importantísimo. Importantísimo. Porque perdón, doctora, lo único que hace pues la academia es sistematizar, ¿no? Sí. Es el aporte importantísimo porque tiene que haber alguien que también ayude en la sistematización del conocimiento. Por supuesto, esa visión de los informantes ha quedado atrás. Ahora tenemos una visión de colaboradores. Buenísimo, me gusta esa parte, así que amigos, amigas quienes están escuchando este programa, tienen esta oportunidad de experimentar cosas a futuro, si están a punto de formarse de manera profesional, la cual más adelante vamos a contar de la convocatoria que nos traen aquí los compañeros. Así que volvemos con más para ustedes. Por lo pronto está una canción que va para ustedes y con esto saludamos a toda la Huasteca, tanto veracruzana y hidalguense. Se llama El Son del Guarachudo, es a cargo de la banda Coronita.
eni nuna toni numa eni manadindego dakitsu numa se pagasigo shima eni yaga tugo ya vinyasha numa eni nuna toni numa eni manadindego dakitsu numa se pagasigo shima eni yaga tugo nuna toni na toni na toni ya vinyasha ma eni nuna toni no wasinga ma eni ngekwa magandai kotono mangungani nuna toni na toni na toni ya vinyasha ma eni nuna toni no wasinga ma eni ngekwa magandai kotono mangungani. Numa eni nuna toni numa eni manadindego dakitsu numa se pagasigo shima eni yaga tugo ya vinyasha numa eni nuna toni numa eni manadindego dakitsu numa se pagasigo shima eni yaga tugo nuna toni na toni na toni ya vinyasha ma eni nuna toni no wasinga ma eni ngekwa magandai kotono mangungani nuna toni na toni na toni ya vinyasha ma eni nuna toni no wasinga ma eni ngekwa magandai kotono mangungani. Ya vinyasha ma eni nuna toni no wasinga ma eni ngekwa magandai kotono mangungani nuna toni na toni na toni ya vinyasha ma eni nuna toni no wasinga ma eni ngekwa magandai kotono mangungani. Tikaktika, totaslamikilis, totoska, amomoilkawa. Moneki sanse jotistose, guatitlalanase totlastol, que nopa timanahuise tlanahuatili. Solamente unidas y alzando nuestra voz, seguiremos defendiendo nuestros derechos. Chicueito nati tlen marzo metli, y panito nati moixnextia, siguame y nintona tenochi tlaltipactli. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Lo puedo decir muy rápido y entonces que Gibran platique de las carreras y yo me concentro, ¿no? Perfecto.
Mátimo Machtican Totlahtolwan. Aprendamos nuestras lenguas. Bienvenidas y bienvenidos. En esta sección vamos a conocer otras formas de nombrar al mundo. Para ello tenemos lo siguiente. Hoy aprenderemos la lengua Ore, también conocida como Zoque, que además se habla al sur del estado de Veracruz. Hola Ángeles, ¿cómo estás? Hola Miguel, muy bien, ¿y tú? Me gustaría aprender Ore. ¿Me enseñas? Sí, hoy vamos a aprender los términos de parentesco. Undowuram, ¿Qué quiere decir mi familia? Umama, Mi mamá, Unjara. mi papá. Ángeles, ¿y cómo decir? Ahora pongamos en práctica lo aprendido. Miguel, ¿cómo se dice mi papá en Zoque? Unjara, ¿Y cómo decimos mi hermana mayor? Untzotzo. Esto fue Aprendamos la lengua Ore. La lengua Ore forma parte de la riqueza lingüística y cultural del estado de Veracruz. Tot alaqawni ba Thailand tot alpanakas moktek bachuyo ni chibin alin tan katsayaw tichon alin chbachule con Universidad Veracruzana chibay quintetato lana ni la kin programa kan yo ani axmogiate. Continuamos con ustedes. Recuerden que nos acompaña la doctora Lourdes Budar Jiménez y el maestro Gibran Becerra Álvarez y nos estarán dando más información acerca de las convocatorias, pero antes maestro Gibran, creo que tenemos ahí un pendiente. Sí, de las licenciaturas. Hablábamos que también en la facultad está la carrera de antropología social y arqueología. Durante mucho tiempo antropología social fue entendida por el Estado como una profesión que se enfocaba a conocer las tradiciones, las costumbres de los pueblos indígenas, pero la verdad es que últimamente esta visión ha cambiado, porque los propios pueblos hemos cambiado. Dentro de nuestras comunidades sabemos que hay gente que es médico, que es maestro, que es nutricionista, que es ingeniero, también que se ha movido, y muchas veces los propios hablantes de una lengua indígena, pues ya no vivimos en México, ¿no? Ahí tenemos compadres, familiares que viven en el extranjero, que viven en otros países. Entonces, creer que esa antropología de costumbres y tradiciones sigue vigente es un error. Nosotros ahora sabemos que la antropología es mucho más diversa, está enfocada en cómo son estas interacciones entre las culturas. Entonces es un ámbito contemporáneo, ¿no? De problemas contemporáneos. En cuanto a la arqueología, también durante mucho tiempo se creyó que solamente era sobre el pasado glorioso de México, ¿no? Pasado indígena que estaba en las piedras o en los monumentos y ya, eso era, las pirámides. Pero la verdad es que no. Últimamente en la UB trabajamos, creemos que la arqueología en realidad trabaja sobre la memoria del comunitario. Es decir, sobre lo que las propias comunidades consideran importantes dentro de su propia historia. Y esto es importante porque durante mucho tiempo para los pueblos indígenas la historia era la historia que daba el Estado, ¿no? La historia que daba el gobierno. Por ejemplo, era la historia de la conquista y después los pueblos indígenas casi desaparecían hasta los problemas contemporáneos. Y lo que nos permite la arqueología es reconocer, buscar esos indicios de la propia historia de los pueblos. Esta es la forma, digamos, que ha cambiado nuestra perspectiva tanto social como de la... Después de este pilar que ustedes han estado compartiendo de lo que implica estas licenciaturas, ahora sí para que nos cuenten de la convocatoria. Bueno, claro que sí, con mucho gusto. La convocatoria salió publicada el día 19 de febrero de este año. Y bueno, el registro para el examen de ingreso fue del 20 de febrero, y aquí viene lo importante, cierra el 7 de marzo a las 20 horas. 7 de marzo.
7 de marzo a las 20 horas. Este es el momento en el que cierra la convocatoria y cierra el sistema para el registro, es decir, para tener el folio para poder seguir con los trámites. ¿Cuáles son esos trámites? Bueno, hay que hacer un pago en el banco para el examen. Esto ocurrirá del 14 al 13 de abril. La hora del cierre será a las 19:30 horas del 3 de abril. Después hay que subir un comprobante de pago y subir una fotografía reciente, una identificación con fotografía y bueno, ya, todo tiene que estar cubierto hasta el 19 de mayo, ¿no? El 19 de mayo todo tiene que estar arriba. Y del 6 al 23 de mayo hay que generar la credencial para poder presentarte a el examen. Y entonces ahí los observadores van a decir, pues sí corresponde a la muchacha o al muchacho que está aquí, que va a entrar a hacer el examen. La aplicación del examen este año será el 24 o el 25 de mayo de 2025. Eso todavía tienen que estar súper atentos, ¿no? La universidad lo va a publicar por todos lados, ¿no? Habrá anuncios, pero también las personas que van a hacer el examen tienen que estar muy atentos a la fecha. Igual que otros años, va a haber una aplicación de examen en casa, virtual, pero ese va a ser en otras fechas, va a ser posterior, va a ser el 27 o el 28 de mayo. Ya les avisarían. Claro, ya se avisaría. Y la publicación de los resultados es el día 4 de julio del 2025. Entonces, a ver, lo repito otra vez para que no se les vaya. Por favor. La fecha límite para hacer el registro es el 7 de marzo a las 20 horas. Y ya de ahí después viene el pago en el banco, que hay que subirlo, comprobante de pago, etcétera, etcétera. Algo que es muy, muy importante es que la universidad está haciendo un esfuerzo bien grande con un programa institucional que se llama Exención de Pago de Examen de Ingreso. Y este programa está enfocado a personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica y está dirigido principalmente para mujeres solteras, a personas provenientes, madres solteras, perdón, personas provenientes de pueblos originarios, afrodescendientes, migrantes en retornos, en vulnerabilidad económica, en condiciones de discapacidad, criterios de, en fin. Y va a haber una serie de criterios de asignación que tienen que ver con el nivel de vulnerabilidad, que va del 0 al 4, hasta agotar la disponibilidad presupuestal. Esto es un esfuerzo de verdad bien grande por comprometerse, ¿no? Comprometernos toda la universidad con la sociedad veracruzana y las gentes que vienen de otros estados a estudiar en la universidad porque reconocen la calidad que tenemos aquí en nuestra institución pública. Pues joven, quien esté a punto de concluir su nivel medio superior, su estudio a nivel medio superior y quiera seguir estudiando, pues aquí está la oportunidad que nos acaban de compartir el maestro Gibran, la doctora Budar, la cual les agradecemos mucho. ¿Algún último mensaje? Pues que se animen porque ahora con todos estos programas y becas que tienen, están las becas federales de Jóvenes Escribiendo el Futuro, las becas escolares de la propia Universidad Veracruzana, las becas de la Fundación, becas de Banamex y de otros bancos y tal, que de verdad se animen las personas que nos están escuchando en las regiones a pertenecer no nada más a la Facultad de Antropología, a todas las facultades de la Universidad Veracruzana y de la Universidad Veracruzana Intercultural. Tlaxcamati miak, Tlamachtiquetl. ¿Nosquia, Gibran? ¿Algún último saludo? Mamoculica, yetok, tapujtok, in, tanahuatil, Juan Chicome, Mestre Marzo de Nishiwul, Juan, Sofilme, Pichpilme, Nelly Chimolica, Mamo, Calaquica, Techinguayca, al Universidad Veracruzana, Universidad Veracruzana Intercultural, Oncac, Oncac Seki Tapalegulis, Chitemoca, Juan Cualia. Tlazocamati. Mira. Pues muchas gracias, agradecemos a la doctora Budar, por supuesto a nuestro Gibran por acompañarnos y compartirnos esta información por este día. Hemos concluido, agradecemos al equipo de realización
Y bueno, pues recuerden que somos sus amigos de Quintapuancan y Tunasputma Quintachuincan. Nos escuchamos en la próxima emisión. Tata Julieta, Canana Kutsu, Cajuchar Nana Echeri. Chiquek Akonogel Retinamit, Kikemomki, Baruach Ulef. Fuego, fuego, vienen sembrando los pueblos con la esperanza en el aliento. Están, van por los caminos con su corazón retumbando. Sin miedo ellas van, sin miedo ellos van sembrando libertad. En comunidad caminando por la justicia y dignidad. Se escuchan todas las voces unidas en lucha. Resuena fuerte, no más callar. Se escuchan todas las voces unidas en lucha. Somos los pueblos, todos los pueblos, tejido fuerte de dignidad. Abuelas y abuelos nos enseñaron a luchar por ella, por la memoria, por la historia contra el tirano. En pie de lucha y sin miedo estamos. Fuerte, no más callar. Se escuchan todas las voces unidas en lucha. Somos los pueblos, tejido fuerte de dignidad. Somos los pueblos, tejido fuerte de dignidad. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, ABELI, en coordinación con Radio Más, han presentado Quintapuancan, Nitulaxputma Quintachuencan. Nuestros pensamientos, voces que resisten. Nos escuchamos en la próxima emisión.